Gracias a Dios por un día más, por este domingo. Espero que esté bien. ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Sí? Qué bueno. Gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar juntos. Esta mañana vamos a continuar con el estudio que hemos dado inicio hace algunas semanas, que se llama Frutos de la Carne. Y hemos seleccionado He seleccionado esta porción de la Escritura para que vayamos aprendiendo acerca de lo que dice la Escritura de los frutos de la carne y después veremos los frutos del Espíritu Santo. Sirve porque nos enseña qué debemos dejar de hacer, de qué debemos alejarnos y qué es lo que nosotros tenemos que responder ante esta situación. Así que el día de hoy vamos a hablar del segundo fruto de la carne que viene como enlistado y es la fornicación. Ahora, quiero ser muy claro, la fornicación, decía hace rato en la oración que estábamos haciendo, no es que usted ande en fornicación, digo, no sé, cada quien sabe. Decía mi abuela que caras vemos y corazones no sabemos, ¿verdad? Espero que no, pero la fornicación no solamente la debemos analizar desde el punto de vista carnal, sino también espiritual. Y eso es lo que vamos a aprender. Ahora, como en todo mensaje bíblico, hay ocasiones en las que te habla directamente y dices, híjole, esto es para mí. Hoy todo fue para mí, Dios sabe cómo me siento, etcétera. ¿Le ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado muchas veces. Y en ocasiones el mensaje es, yo con eso no tengo problema, pero voy a aprender para poderlo compartir con otras personas, para conocer. Entonces no sé cuál sea el caso, pero sabemos que Dios va a hablar. Ok, vamos entonces todos al libro de Gálatas. Si usted trajo su Biblia, le voy a pedir que me acompañe. Vamos a estudiar Gálatas, capítulo 5, a partir del versículo 16. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 16, y tiene por título esta sección hasta el versículo 26, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Dice el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y empieza a enumerar una serie. Dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Esas disensiones son divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes. Ahora, no pierda de vista que Pablo está hablándole a la iglesia que está ahí en Galicia, a los Gálatas, ¿ok? Y a lo mejor en algún momento tengamos la oportunidad de estudiar este libro y se van a dar cuenta que estas personas eran realmente terribles. Entonces, porque están influenciados por una cultura grecorromana y hay una mezcla ahí de dioses griegos y de dioses romanos. Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de eso. Dice que los que practican tales cosas no heredarán, dice, el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Yo no sé usted cómo ande con ese fruto del Espíritu, no sé
qué tanto tenga usted amor, qué tanto tenga usted de gozo, qué tanto tenga usted de paz, qué tanto tenga usted de paciencia, ¿no? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y como les dije la semana pasada, vimos el primero, que es adulterio. Ahora permítame solamente retomar un poquito lo de adulterio. Adulterio significa relaciones sexuales voluntarias entre una persona casada y una pareja distinta del cónyuge legal. Eso es adulterio. Alguien que está casado, que va y se une con una persona distinta. Vimos la definición la semana pasada de adulterio: aquel que se pega, aquel que se junta para corromper a otro. Eso es la definición de adulterio. Pero esta vez vamos a ver fornicación. Fornicación es las relaciones sexuales voluntarias entre personas que no están casadas entre sí. A diferencia del adulterio, aquellos están casados, y la fornicación es no están casados. Ahora, la Biblia nos da una mejor perspectiva de cómo Dios percibe estos dos pecados sexuales. En la Biblia, ambos se refieren literalmente, es decir, son pecados que tienen que ver con las relaciones sexuales entre las personas, ya sea que no sea tu cónyuge o que estés soltero. En ambas se usan de esta forma, pero también, como les decía hace un momento, en la Biblia se usan de manera figurativa para referirse a la idolatría, y en eso nos vamos a basar el día de hoy. Entonces, cuando usted lee en la Escritura que habla de adulterio, que habla de fornicación, puede estarse usando en manera literal. Un hombre, una mujer que no son cónyuges, sostienen una relación sexual, y eso se llama fornicación. Si están casados, si se unen a otra persona que no es su cónyuge, eso se llama adulterio. Pero hay muchos ejemplos en la Escritura que habla acerca de la fornicación de manera espiritual. Y ahí es a donde nos atañe a todos, porque vamos a ver qué tan adúlteros o qué tan fornicarios somos de manera espiritual. ¿Ok? Espero quiera usted aprender algo el día de hoy y esté listo. En el Antiguo Testamento, todo pecado sexual estaba prohibido por la ley de Dios, por la ley mosaica y la costumbre judía. Sin embargo, la palabra hebrea traducida como fornicación, como le acabo de mencionar hace un momento, también lleva el contexto de idolatría. Vamos a Jeremías. Acompáñenme por favor al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 3, versículo 9. Jeremías capítulo 3, versículo 9 dice lo siguiente: y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada. Y luego dice la versión 1960, que es la que estoy leyendo: y adulteró con la piedra y con el leño. Voy a volver a leerlo. Dice la Escritura aquí: y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, es decir, por tomarlo muy a la ligera. ¿Usted conoce a alguien así que toma este tipo de cosas a la ligera, que dice: ay, no lo tomes tan a pecho, esto es algo natural, todo el mundo lo hace? Es más, ahora hay una corriente que dice que si se siente bien, pues debe estar bien, porque si se sintiera mal, pues nadie lo haría. Esa es la mentalidad de la gente, de los jóvenes hoy en día. Pues si drogarse se siente tan bien, tan padre, si reventarse, como dicen ellos, es algo que se siente bien, pues seguramente está bien, no tiene nada de malo. Pero miren lo que dice la Escritura con referente al tema de esta mañana, que es fornicación.
Y sucedió que por juzgar ella, está hablando de una ciudad, cosa liviana su fornicación, por tomarlo tan a la ligera la fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Y entonces de repente tú dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo es que adultera con un pedazo de piedra o con un leño? Bueno, permítame leerles la misma escritura en una versión un poco más moderna. Y por eso me gusta comparar, y le doy un consejo: si usted estudia la escritura en su casa, usted lea 2 o 3 versiones. Ahora tenemos la ventaja que en cualquier aparato electrónico puedes descargar la Biblia y puedes tener muchas versiones. Y si leemos esa misma en la palabra de Dios para todos, fíjese cómo dice: a Judá, y es a ella, es esa ciudad. Ahora imagínense que está hablando de una ciudad completa. Le parecía algo tan insignificante su promiscuidad, que no es otra cosa que tomar a la ligera las cosas sexuales, que contaminó con ella toda la tierra. Y luego dice, ¿cómo? Adorando a los árboles y a las piedras. ¿Te regresas una, hijo, por favor? Ese adulteró con la piedra y con el leño es, dale, adorar. Por eso yo te decía que en el sentido figurativo bíblico, la palabra adulterar o fornicar tiene que ver con idolatría. Entonces, ¿qué vamos a aprender esta mañana? Vamos a aprender que la palabra fornicación tiene 2 significados, o más bien se puede aplicar de 2 maneras. Número 1, que la persona que no está casada, que tiene relaciones sexuales, está fornicando. Y ese es un pecado delante de Dios. Pero Dios también lo ocupa de manera figurativa para decirle a la gente: cuando tú adoras otra cosa, llámese leña, llámese piedra, llámese lo que sea, que no sea yo Dios, estás fornicando de manera espiritual. Y entonces vemos la relación que Dios tiene. Y entonces empezamos a darnos cuenta cómo es que Dios ve a su pueblo. El pueblo judío era considerado el cónyuge del Señor, de modo que cuando se dirigía a los dioses de otras naciones, el pueblo de Dios era comparado con una esposa que adulteraba, o como como una fornicación. Fíjese, vamos a ir a Deuteronomio. Hoy vamos a estar mucho en el Antiguo Testamento. Acompáñame a Deuteronomio. Deuteronomio es uno de los libros que escribió Moisés, son de los primeros 5. Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 y 5. Oye Israel, ¿a quién le habla? A Israel. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, ¿qué dice? Uno es. Y luego el versículo 5 dice, y es un mandato: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora escuche, el mandamiento es, no hay otro. Es como cuando te casas. Yo me acuerdo cuando yo me casé, me pararon delante de la persona que estaba oficiando la ceremonia y me dijeron, tus votos. Y entonces el que se está casando repite: prometes guardarte para solamente Claudia y nadie más, mientras los dos vivan, etcétera, etcétera. Usted sabe eso, ¿no? ¿Y qué contesta el novio? Sí, lo prometo. No va a haber otra persona más que ella. Sí, sí, lo prometo. Prometes guardarte para ella, y sí. Y entonces hacemos un voto. ¿Y qué decimos? ¿Es solamente él o es solamente ella? No tengo ojos para nadie más. Al paso de los años, mi esposa y yo tenemos 30 y si Dios permite llegaremos a 31 años de casados. Hemos platicado y hemos dicho,
Es verdad que allá afuera hay mucha gente atractiva, es verdad que hay mucha gente allá afuera que es mucho mejor que uno, físicamente, si tú quieres, o incluso hasta emocionalmente, o qué sé yo. Pero yo hice una promesa, yo hice un pacto con Dios y contigo, y para mí no hay nadie más. Podrá estar muy bonita, podrá estar muy simpático, pero eres tú a quien yo escogí. Y eso se llaman votos. Eso se llama pacto. Haces un pacto. Bueno, delante de Dios, Israel no es de nadie más que de Él. Y Él no lo comparte con nadie. Sin embargo, Israel, si lo ponemos en mexicano, si lo ponemos en la lengua vernácula de Vicente Fernández, fue de cascos ligeros. ¿Ha escuchado esa canción? Una persona así como que, no, pues no le importó mucho el voto, no le importó mucho la fidelidad. Y entonces Dios le dice a Ezequiel, acompáñeme al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 16, versículo 1. Vamos a leer una buena parte de Ezequiel, así que espero que sea paciente y que tenga muchas ganas de aprender. Capítulo 16 del libro de Ezequiel dice lo siguiente. El Señor me dijo, está hablando Ezequiel, hijo de hombre, muéstrale a Jerusalén las abominaciones que ha cometido. Ahora, ¿usted entiende esa palabra de abominación? Abominación es así como que me dan ganas de volver el estómago, vomito del asco. Fíjate, muéstrale a Israel las abominaciones que ha cometido. Versículo 3. Dile que esto dice el Señor Dios. Eras cananea de origen y de nacimiento. Tu papá era amorreo y tu mamá era hitita. Fuiste como un bebé abandonado al nacer. Nadie te cortó el cordón umbilical, nadie realizó la ceremonia de bañarte con agua para purificarte, nadie te frotó con sal para desinfectarte ni te envolvió en pañales, nadie te mostró la menor compasión ni te consoló. El día en que naciste, fuiste rechazada y abandonada, dice la Escritura. Versículo 6, luego pasé y te vi revolcándote en tu sangre. Te dije, vive. Aunque estabas cubierta en sangre, te dije, vive. Luego el versículo 7 dice, te crié y creciste como la hierba. Creciste, te desarrollaste y te hiciste mujer. Se formaron tus senos y te brotó el vello. Pero todavía estabas desnuda. Después te vi y noté que estabas en la edad del amor, así que extendí mis alas sobre ti. Y cubrí tu desnudez, me comprometí, hice un ¿qué? ¿Cómo dice? ¿Un qué? No lo oigo, ¿un qué? Un pacto contigo, y fuiste mía, lo afirma el Señor Dios. Versículo 9, te bañé, te limpié la sangre y te perfumé, luego te vestí con ropa hermosa y te calcé con finas sandalias de piel. Puse un cinto de lino en tu cintura y un velo de seda en tu cabeza. Te adorné con joyas, te puse brazaletes, collares, aretes, diadema y un anillo en la nariz. Quedaste adornada de oro y plata, vestida de lino y seda. Te alimentaste con el mejor trigo, miel y aceite. Eras tan hermosa como toda una reina. Tu hermosura te dio fama entre las demás naciones. Tu hermosura era perfecta debido a que puse sobre ti mi gloria. El Señor Dios lo ha dicho. Y lo que está haciendo ahí el Señor es describir a Israel. Le dice a Ezequiel, habla con ellos y dile lo que he hecho por ellos. Y describe cómo los encontró, cómo le dijo
vive, cómo la limpió, la vistió, la cubrió, la calzó, la adornó. Y yo te pregunto una cosa, ¿qué se esperaría de esta gente después de todo esto que Dios ha hecho por ellos? Agradecimiento, fidelidad, ¿o no? Pongámonos un momento en sus zapatos. Si estuviéramos ensangrentados, sucios, abandonados, hambrientos, desnudos, si estuviéramos así y llegara alguien y nos limpiara, nos curara, nos vistiera, nos calzara, nos diera vestido, nos pusiera todos estos adornos, nos tomara en el seno de su casa, ¿qué es lo que tú sentirías por esa persona que hizo eso? Agradecimiento. Dirías, gracias. Y lo menos que esa persona esperaría de ti sería que tú lo traicionaras, ¿o no? Continúo leyendo, versículo 15. Pero empezaste a confiar en tu belleza, a prostituir tu fama. Sin ningún pudor te prostituiste con el primero que pasaba. Luego tomaste la hermosa ropa que te di y con ella decoraste tus santuarios dedicados a la fertilidad. Y ahí te prostituiste de una manera nunca antes vista. Con el oro y la plata de las joyas te hiciste ídolos y te prostituiste con ellos. Vestiste a tus ídolos con la hermosa tela que te di. Luego les ofreciste mi aceite y mi incienso. Les ofreciste lo que te di, el mejor trigo, el aceite y la miel como sacrificio de olor fragante para seducirlos. El Señor Dios lo ha dicho. También tomaste a los hijos e hijas que tuviste conmigo y de alimento se los ofreciste a esos ídolos. Yo no sé si usted está familiarizado con la historia de Israel, pero Israel en algún momento al dios Moloch le ofreció a sus hijos en sacrificio. Los aventaban al fuego a los niños. A ese grado llegó Israel. Como si tu prostitución no fuera ya bastante. Versículo 21. Sacrificaste a mis hijos arrojándolos vivos al fuego como ofrenda para tus ídolos. Cuando te prostituías y hacías todas estas abominaciones, nunca pensaste sobre la relación que teníamos cuando eras joven, cuando te encontré desnuda y cubierta de sangre. Así que, ay de ti con tanta maldad, el Señor Dios lo ha dicho. Hiciste un montón de piedras y construiste prostíbulos en cada esquina y ahí profanaste tu belleza. Le hiciste favores sexuales a todo el que pasaba y cada vez te prostituías más. Luego fuiste con los egipcios, tus vecinos de grandes genitales, y te prostituiste con ellos para enfurecerme te prostituiste cada vez más. Así que te castigué, te quité parte de tu tierra, dejé que tus enemigos hicieran lo que quisieran contigo. Hasta tus vecinas filisteas estaban perplejas con tus abominaciones. Luego fuiste a acostarte con los asirios y tampoco estuviste satisfecha, aunque te prostituiste con ellos, no estabas saciada. Entonces te prostituiste más yendo a la tierra de los cananeos, pero ni aún así estabas satisfecha. Tenías tantas ganas de cometer inmoralidad sexual, dice el Señor Dios, que hiciste todo eso como una prostituta desvergonzada. Has levantado prostíbulos en cada esquina de tus pueblos y has construido plataformas para exhibirte en cada plaza. Pero a diferencia de cualquier otra prostituta, no cobrabas, sino que eras infiel al preferir a extraños y no a tu propio esposo.
Generalmente los hombres les pagan a las prostitutas, pero tú en cambio les pagabas a tus amantes, los sobornabas para que vinieran de los países vecinos para prostituirse. Hacías lo opuesto a la mayoría de las prostitutas. Los hombres no te buscaban, sino que tú buscabas a ellos y no recibías pago, sino que tú les pagabas. Eso era en lo único que te diferenciabas de los demás. Fíjese qué fuerte. Dios habla a su pueblo y le dice: oye, una vez cuando yo te encontré estabas mal, tirada, ensangrentada, desnuda, nadie te había limpiado, nadie te había cortado el cordón umbilical. Y la Biblia usa mucho esto, ese lenguaje figurativo, y lo compara con una mujer recién nacida que crece, que llega a la edad adulta. Lo compara con un hombre que la cubre, que la protege, que la hace suya, que la viste, que la adorna, que le da muchas cosas. Y entonces cuando crece y se ve hermosa y se siente bien, se prostituye. Y esa prostitución, esa fornicación, ese adulterio, en el sentido en el que está hablando, es idolatría. Y lo usa varias veces en este capítulo. Cuando los israelitas se dieron a conocer entre las naciones que los rodeaban, y se dieron a conocer por la sabiduría, la riqueza y el poder, fue una trampa para ellos. Eran como una bella mujer, admirada por sus vecinos, codiciada por sus vecinos, y se convirtieron en idólatras, se prostituyeron. Ahora, ojo, porque Dios está hablando a nuestra vida esta mañana y lo que nos está enseñando es: ¿habrá prostitución en tu vida? ¿Habrá idolatría? ¿Habrá fornicación en tu vida espiritual? Espero que no haya ni eso, ni carnal. Ahora vamos al segundo libro de Crónicas. Acompáñenme al segundo libro de Crónicas, capítulo 21. Segunda de Crónicas, capítulo 21, versículo 10. Dice: así Edom se rebeló contra Judá y hasta el día de hoy mantiene su independencia. Por la misma época, Libna, que es otra ciudad, también se rebeló contra Judá debido a que Jorán abandonó al Señor Dios de sus antepasados. Jorán también reconstruyó los santuarios sobre las colinas de la región montañosa de Judá. Él causó que los habitantes de Jerusalén dejaran de obedecer la voluntad de Dios e hizo que Judá se alejara de Dios. Jorán recibió una carta del profeta Elías que decía de esta manera: así dice el Señor Dios de tu antepasado David: tú no has seguido el buen ejemplo de David, ni el de su papá Josafat, ni el de Asa, rey de Judá, sino el mal ejemplo de los reyes de Judá, y eres el causante de que Judá y los habitantes de Jerusalén sean infieles, como lo fue la familia de Acab. Acab fue un rey muy malo. Además, mataste a tus propios hermanos que eran mejores que tú. Debido a eso, el Señor va a hacer que caiga una gran calamidad sobre tu pueblo, tus hijos, tus mujeres y todo lo que te pertenece. A ti va a mandarte una grave enfermedad del estómago que día tras día empeorará hasta que se te salgan los intestinos. Qué cosa tan terrible. Pero ¿sabe qué? Este hombre hizo que los israelitas se alejaran, se prostituyeran, adulteraran. Y Dios lo golpeó con plagas, con enfermedad, por llevar a la gente a la idolatría, porque hizo que la gente fornicara. Mire el versículo 11, ahí mismo, dice: Jorán también reconstruyó los santuarios sobre las colinas de la región montañosa de Judá. Él causó que los habitantes de Jerusalén dejaran de obedecer la voluntad de Dios e hizo que Judá se alejara de Dios.
reconstruyó los santuarios donde adoraban a otros dioses. En lugar de tirarlos, en lugar de erradicar la idolatría, no, Él los reconstruyó otra vez. Ahí mismo el versículo 3, eres el causante de que Judá y los habitantes de Jerusalén sean infieles, como lo fue la familia de Acab. ¿Alguien está familiarizado con la historia de Israel? ¿Alguien ha leído el Antiguo Testamento? Si es así, usted sabe que Acab era el esposo de Jezabel. ¿Usted ha escuchado de Jezabel? Jezabel era una sacerdotisa del dios lascivo Baal. Baal es un dios pagano, un dios del Antiguo Testamento que guió a la adoración de los ídolos de la clase más atroz. Usted ha escuchado seguramente, incluso en algún momento, tal vez en su vida, ha ido al carnaval de Veracruz. Por lo menos lo ha escuchado, ¿no? Ese carnaval no es otra cosa más que carne a Baal, a ese Dios. Lo que significa es darle rienda suelta a la carne ofrecida a ese Dios pagano, a ese Baal. Usted sabe que en el carnaval no es más que música, sexo, drogas y alcohol. Eso es. Y la gente lo espera con ansias y dice, ya viene el carnaval y vámonos al carnaval, dicen algunos, ¿no? Eso es. Usted sabe que el carnaval de Río de Janeiro es uno de los más famosos del mundo. La esposa de este rey Acab era Jezabel, y Jezabel era terrible. Si usted lee alguna vez el Antiguo Testamento, usted va a darse cuenta que esta Jezabel era terrible. De hecho, si usted pone, por ejemplo, en el internet, en el Google, pone Jezabel, lo primero que le va a salir es un grupo de rock pesado llamado Jezabel. O sea, está relacionado con lo oscuro, está relacionado con las cosas de la carne. Regresando a la palabra fornicación, se usa en relación a la idolatría pagana porque parte de la adoración pagana, escuche, esto es muy interesante, incluye el sexo en sus ritos. Las prostitutas del templo pagano, de los templos paganos, eran comunes en la adoración a Baal. Es decir, en la antigüedad, cuando la gente iba a adorar a estos dioses falsos, a Baal, uno de ellos, era parte de del ritual tener relaciones sexuales con las prostitutas en el templo. Era una parte de la ceremonia. Cuando Pablo escribe y dice, no os embriaguéis con vino, lo ha leído en alguna vez en la Escritura. Si usted ve el contexto, usted tal vez lo ha escuchado. Hay un dios griego, si no mal recuerdo es Bacal, el dios del vino. Se emborrachaban y ofrecían este tipo de experiencia religiosa a los sacerdotes, a los dioses paganos, sexo, alcohol, en esos rituales. Entonces está todo relacionado con esto de la idolatría. Es muy delicado. Y en el Antiguo Testamento, fornicación viene de la palabra griega porneia. Porneia. ¿No la puse? ¿No sabes si está ahí? ¿No? Que incluye adulterio, incesto. ¿Usted sabe lo que es incesto? ¿Sí?
relaciones sexuales con los hijos, con la misma familia. Esta palabra fornicación viene de la palabra griega porneia, de donde viene adulterio, incesto, de donde obtenemos la palabra pornografía. Incluye todo tipo de lujuria ilegal, incluiría también la homosexualidad. Y entonces el uso de esta palabra en los evangelios, en las epístolas, se refiere siempre al pecado sexual. Y la fornicación en el libro de Apocalipsis también se refiere a la idolatría y el Señor lo condena. Por ejemplo, acompáñame a Apocalipsis capítulo 2, y habla de la idolatría. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer ¿qué? Fornicación. La doctrina de Balaam, de Balac. ¿Alguien sabe cuál es esa doctrina? ¿Ha escuchado hablar de Balaam? ¿Ha escuchado la historia del profeta aquel que se sube a una burra o a un burro y que va en el camino y que de repente la burra se echa y no quiere avanzar y se baja y le pega y así 3 veces? Y está registrado en la Biblia que Dios le permite a la burra hablar, y entonces la burra le dice a Balaam: ¿por qué no estás viendo que está ahí el ángel? Y entonces son abiertos los ojos, y entonces cuando él ve, hay un ángel ahí parado con una espada desenvainada, y entonces él se da cuenta que el que está mal es él. Pero la historia de Balaam es muy interesante porque este es un hombre que conoce de Dios. Y permítame resumirlo un poquito para que podamos entender qué es lo que está diciendo Apocalipsis. Que Apocalipsis dice ahí que la doctrina de Balaam, y dice: tengo estas cosas contra ti, le está hablando a una de las iglesias, y les dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Ahora escuche, le está hablando a las iglesias el Señor. ¿Y cuál es esa doctrina de Balaam? Que enseñaba a Balac, vamos a ver quién es Balac, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Fornicación ya entendimos que es en el sentido sexual o espiritual, que es idolatría. Ahora, ¿qué es? ¿Cuál es esa doctrina? Ok, Balaam es un hombre que entiende las cosas de Dios, y Balac es un rey en la tierra. Ahora, para entender el contexto, se lo voy a platicar. Dios saca de Egipto a su pueblo. Sí conoce la historia, ¿no? Y ahí vienen los 2 millones de personas a través de la tierra. Van con rumbo a la tierra prometida. Ahora, yo no sé si usted lo pueda visualizar, pero 2 millones de personas es un serio problema. Porque imagínese usted que llegaran 2 millones de personas a Córdoba hoy. No habría dónde hospedarlos, no habría agua suficiente, no habría comida suficiente. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? Si llegaran en vehículos, no habría suficiente estacionamiento. ¿Entiende? Imagínense la cantidad de basura que generaría. ¿Sí entiende el concepto? Es decir, es un problema grave. Y el rey Balac los ve que se aproximan a su tierra, están estacionados allá, están en un campamento, y Balac está preocupado porque van a pasar por su tierra. Entonces lo que Balac hace es decirle a un grupo de personas: vayan con Balaam, que entiende de las cosas de Dios, y tráiganmelo. Y cuando van a ver a Balaam, le dicen: el rey Balac quiere hablar contigo, quiere ver cómo tú le puedes ayudar para que esta gente no prospere, no les vaya bien. Y entonces Balaam consulta a Dios, y Dios le dice: ese es mi pueblo,
y la bendición está con ellos. No te atrevas a hablar mal de ellos. Y entonces le dice a los emisarios, a los mensajeros de Balac, no voy a ir con ustedes. Manda un segundo séquito para hablar con él y les dice, vamos a llenarte un cuarto de oro y de plata para que vengas con nosotros. Y les dice, ni aunque me den eso, no puedo. Y entonces Dios le dice a Balaam, ve con ellos, ve. Y entonces va. Y Balac le dice, necesito que me ayudes a terminar con estas personas. Quiero que los maldigas. Y Dios les dice, tú ve a donde Él te está diciendo, pero no vas a maldecirlos, vas a hacer lo que yo te diga. Y entonces Balaam va y está todo de ahí se ve todo el pueblo de Israel en su campamento. Y entonces llega palabra a Balaam y entonces él empieza a hablar bendición. Y Balac le dice, no, ¿qué estás haciendo? Te dije que los maldigas, no que los bendigas. Y se lo lleva a otro lugar. Y de ahí un poquito más lejos dice, ahora sí échale. Y Balaam empieza a hablar bendición. Entonces Balac le dice que no, te estoy diciendo. Y lo lleva a un tercer lugar. Y lo mismo. Y entonces, ¿por qué Apocalipsis dice que retiene la doctrina de Balaam que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel? Porque si usted lee la escritura, lo que Balaam hace, en un sentido es obedecer lo que Dios le dijo que hiciera. No maldijo, no podía. Pero ¿saben qué hizo? Le dijo a Balac cómo podía destruir a los hijos de Israel. Y lo que le dijo fue, manda a las mujeres de tu pueblo a mezclarse con los hijos de Israel. Y si usted lee la escritura, dice el capítulo 25, no está ahí, no lo busquemos, no está ahí, creo que es de Números, ahorita se lo confirmo, que las mujeres de la tierra de este rey Balac fueron con los hombres de Israel y se mezclaron con ellos, se prostituyeron con estos hombres y los sedujeron para traer ofrendas a los dioses de su tierra. ¿Qué es la doctrina de Balaam? La doctrina de Balaam se puede definir así, es la enseñanza que tiene la intención de buscar violar los decretos de Dios, la justicia divina, los principios de santidad, para servir de tropiezo a los santos y caigan en maldición. Balaam sabía que si fornicaban, si adulteraban, caerían en la práctica de idolatría, quedarían separados de Dios. Así que les dio toda una cátedra de cómo usar esa fornicación, esa idolatría para quitar a Dios de en medio. La doctrina de Balaam hoy en día se presenta con tal sutileza que hace creer errónea y totalmente, por ejemplo, que el matrimonio gay es una virtud, que fornicar es prepararse para el matrimonio. Si no, tú prueba. Pues si no estás a gusto con tal persona, pues prueba con otro. Y puedes probar allá y puedes probar acá. Y es como les decía yo el ejemplo de la manzana, ¿no? ¿Tú quieres una manzana mordisqueada por 3 o por 4 o por 5 o por 10? ¿O quieres una manzana íntegra para ti solito, para que la disfrutes tú solito? La doctrina de Balaam no solamente te dice que el matrimonio gay es una virtud, que fornicar es prepararse para el matrimonio, que los ídolos son instrumentos de inspiración de fe, como nos lo muestran en la Iglesia Católica, que dicen que los ídolos son para adorarse, que adulterar es una forma de dar amor,
que extorsionar solo es un juego, que robarle al rico es expropiar, quitarle lo que es supuestamente nuestro, que mentir no es tan malo. Y Balaam, déjame decirte, es un espíritu que sigue operando dentro de las iglesias y la sociedad en general. Y las personas que caen bajo su influjo, bajo su influencia, son aquellas cuyo camino no es recto. Aquellos que aman el premio de la maldad, dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 15, se apartaron del buen camino y se desviaron por el mismo camino de Balaam, el hijo de Bosor, a quien le encantaba que le pagaran por hacer maldades. Balaam fue reprendido por su pecado a pesar de que los burros no hablaban. Una burra le habló como habla un ser humano y le dijo que estaba cometiendo un error. Así logró detener la locura del profeta Balaam. La gente que cae en esta doctrina por dinero, vender sus servicios ministeriales al servicio de las tinieblas. Yo conozco a varias personas que se dejan influenciar y se dejan llevar por el dinero. Yo podría predicarle algo que a usted le endulzara el oído y le hiciera sentir bien. Yo podría ser chistoso y ser muy simpático y poder llenar este lugar con tantas personas que no cabríamos y tendríamos que decir, vámonos a otro lugar, y podríamos tener cosas que fueran agradables y podríamos poner muchas y hacer muchas cosas, pero me estaría condenando yo. Yo no quiero eso. Yo no quiero que el Señor tome esta iglesia como esa. ¿Tenemos errores? Claro que tenemos errores. Claro que quedamos a deber con lo que Dios está demandando de nuestra vida, pero por supuesto que sí. No somos una iglesia perfecta. Pero por lo menos yo le aseguro que eso no lo tenemos. No estamos buscando llenar el bolsillo con decirle cosas que le agraden. ¿Sí entiende lo que es la doctrina de Balaam? Judas, que no tiene más que un capítulo, los versículos 11 al 13 dicen, pobre gente, se fueron por el mismo camino de Caín, por conseguir dinero se van por el camino equivocado como Balaam. Hablan contra la autoridad y son destruidos como le pasó a Coré. Esos individuos son un peligro para ustedes en sus reuniones fraternales. Solo vienen a comer y a divertirse sin tener ningún respeto a Dios. Son como pastores que buscan su propio beneficio, como nubes sin agua que arrastra el viento y como árboles que ya deberían dar fruto, pero no lo dan. Están completamente, dice, muertos. Así que serán arrancados de raíz, así como todos pueden ver la espuma sucia de las fuertes olas del mar. Todos pueden ver cosas vergonzosas que ellos hacen. Su destino es igual al que de una estrella fugaz que pasa por el cielo y desaparece en la más negra oscuridad. Yo le voy a decir una cosa. El éxito ministerial no se mide en la cantidad de personas. Se mide en la calidad espiritual de la gente. ¿O no? En la madurez que usted como cristiano tenga a través de la enseñanza que se le da. ¿Queremos más gente? Claro. ¿Pero acaso estamos buscando agradar a la gente o agradar a Dios? ¿Usted qué quiere? ¿Agradar a Dios o agradar a su vecino? Es tan sencillo como eso. La doctrina de Balaam busca llevar a la iglesia a que se acepte, a que se tolere posturas contrarias a los principios del reino. Y le voy a decir algo más fuerte todavía. La respuesta de darse cuenta que esta doctrina ha ganado ventaja es cuando ya no se distingue una persona impía de un hijo de Dios. Ya no sabes la diferencia. Si la forma de hablar y de vestir, o si las actitudes y los hechos son los mismos que cualquier persona que no teme a Dios,
significa que Balaam está dentro de la iglesia. Si yo no puedo distinguir entre una persona que no tiene a Dios y una que sí, significa que la doctrina que ellos están escuchando es esa. Porque la doctrina de Balaam tiene el propósito de relajar el poder de la gracia para hacerla ineficaz. El estándar que Dios tiene para su pueblo se diluye, se disminuye, ya no se le da la misma importancia. Hombre, no es tan serio, no te preocupes. No. Es serio, esto es muy serio, esto es espiritual y es muy serio. Y yo oro porque usted lo asimile, porque usted lo tome. Y mi responsabilidad es dárselo como es, su responsabilidad es vivirlo. Por supuesto, mío también. A mí me van a tomar cuentas por lo que yo le enseño, a usted por cómo lo aplica. Apocalipsis 2:20. Hablando de la misma situación de la fornicación. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Esta es otra iglesia. Este es otro caso. Unos tienen el problema de tener la doctrina de Balaam, otros tienen este. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. Habla en un sentido espiritual, no carnal, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Jezabel atrajo a la iglesia a la inmoralidad, a las prácticas idólatras, y se considera que cualquier persona seducida por sus falsas doctrinas ha cometido adulterio con ella. Dice, dejas que esa mujer seduzca, enseñe a mis siervos a fornicar. De manera figurativa, se envuelven, se relacionan con otros tipos de cosas, dejan de ver a la cruz, dejan de tomar en cuenta al Dios de la Biblia, ven otro tipo de cosas y se envuelven en otras y le dan importancia a otras cosas más que a lo que dice la Escritura. Proyectan, hacen, dicen cosas, mezclan cosas con lo que dice la Escritura, pero le dan más importancia a eso que a lo que dice la Escritura. Y es peligroso, porque es sutil, porque como lleva la Escritura envuelta, como lleva la Escritura ahí mezclada, tú dices, no, pues sí es, no. ¿Qué dice ahí? Seduce, enseña. Hay algo ahí, hay un sesgo ahí que está mal. Hay que tener cuidado. Por eso yo siempre se lo he dicho y se lo voy a decir. Usted traiga su Biblia y asegúrese que lo que se le enseña está en su Biblia. Apocalipsis 17, otra referencia a la prostitución, a la 17, 1 y 2. Luego vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y me dijo, ven, te voy a mostrar el castigo que recibirá la gran prostituta, o la gran ramera, como en algunas versiones dice, que está sentada a la orilla de muchas aguas. Los reyes de la tierra se han acostado con ella y los hombres del mundo se emborrachan con el vino de su pecado sexual. ¿Cuántos saben quién es la gran ramera de la Escritura? ¿Alguien? Aparte de mi suegra.
La gran ramera de la Escritura es la Iglesia Católica. Y si tú ves y ves lo que dice, los reyes de la tierra se han acostado con ella, tú puedes darte cuenta que toda la historia de la humanidad, los reyes, por ejemplo, de Europa, han tenido que ver con la Iglesia Católica y han hecho y deshecho y estudia la historia. Y si tú te das cuenta, los hombres, dice, del mundo se emborrachan con el vino de su pecado sexual. Ha tenido un poderío impresionante y su dominio sobre la tierra y sobre la forma. ¿Usted sabe por qué nos reunimos los domingos y no los sábados? La Biblia marca que es en sábado. Y tú dices, pero entonces ¿por qué lo hacemos el domingo? Porque la Iglesia Católica tiene tanta injerencia, tiene tanto poder, que un día dijo, no va a ser este día, va a ser este día. Otros dicen, bueno, porque el Señor resucitó en domingo y entonces celebramos que es en domingo, ya no es como en el Antiguo Testamento, o más bien, no como el Antiguo Testamento, sino más bien como la tradición judía, que es sabática. El Señor resucitó en domingo y entonces ahora celebramos el domingo. Es cierto, pero también es cierto que los católicos, con su poder tan fuerte, con su influencia tan grande en el mundo, dijeron, será domingo. Y eso fue un papa. Entonces te das cuenta que esto es muy serio. Esta fornicación, este sesgo de idolatría. Bájale tantito, hijo, para que no se vicie. Éxodo 34, ya voy a acabar. Versículo 15. Así que no hagas ningún pacto con la gente que vive en esa tierra. Si haces pacto con ellos, corres el riesgo de abandonarme y comenzar a adorar a sus dioses. De que uno de esos pueblos termine invitándote a que te les unas a comer de sus sacrificios. Usted sabe que los judíos, los israelitas, preparan su comida en un estilo muy especial. Se le llama kosher, con K. Desde la antigüedad, los judíos, marcado por la Escritura, tuvieron incluso hasta una forma de preparar sus alimentos, de qué sí y qué no comer. Ellos no comen cerdo. Ellos no comen, por ejemplo, las ostiones, los camarones. Muchas cosas, muchas. ¿Por qué? Porque dicen algunos teólogos, los que estudian la Biblia, que la intención de Dios es precisamente ese. No vaya a ser que te inviten a que te les unas a comer de los sacrificios, dice el versículo 16, o querer elegir a alguna de sus hijas para que se casen con tus hijos. Ellas adoran a dioses falsos y te llevarán a ti a hacer lo mismo. Dios incluso les puso, come solamente esto, para que no haya pues tú me invitas a comer, bueno, si eres como Oscar, que me invita a su casa a comer y me pone a guisar a mí, pues oye, ¿no? Pero cuando te pones a comer con alguien, el ambiente se relaja. Y en la comida se hacen los negocios, se hacen los tratos, la gente se relaja y se abre. Por eso dicen algunos estudiosos que si tú cuando lees la Escritura te das cuenta, las enseñanzas que más grandes que Jesús dio, digo, todas son, lo sé, lo digo con mucho respeto, pero dicen algunas personas que los momentos así más especiales fueron cuando se sentaban a comer y enseñaba a sus discípulos. Entonces, la comida tiene algo especial. Y aparte dice, no vaya a ser que quieran elegir de alguna de sus hijas para que se casen con tus hijos. Por eso la Escritura dice, no te unas a yugo desigual. ¿Sabes qué significa eso? No te cases con alguien que no es cristiano.
No es una sugerencia, es un mandamiento. Ya se lo platiqué el otro día. Aquí tuve una familia que se fue toda la familia, porque cuando ella vino y me dijo, quiero que me cases con mi novio, tuve una cita con ellos, nos sentamos en un café de la ciudad, platicamos, hablé con el novio y le dije, ¿tú eres cristiano? Ella me dijo, él es cristiano. Hablé con él y le dije, ¿eres cristiano? Me dijo, no. Le dije a ella, tú me dijiste que él es, bueno, es que él está yendo a la iglesia. Eso no significa que sea cristiano. Le dije, perdóname, pero si yo te caso, yo también desobedezco. No te puedo casar. Le dije, y sé que esto me va a poder traer a la mejor que no me invites a la boda, que es lo de menos, pero que incluso termines yéndote tú y toda tu familia. Y así fue. Se enojó ella, se enojó el novio, se enojó la mamá, se enojó la tía y se fueron todos. Digo, pues qué pena, discúlpame, pero o te agrado a ti o le agrado a Dios. O sea, esto es serio. El mezclarse con otra persona es adulterar en un sentido espiritual. Y tú dices, bueno, entonces ¿cómo le voy a hacer para ganármelo? ¿No? O para ganarlo, pues tráelo, que venga, que conozca. Pero eso no garantiza que sea. Es más, no garantiza ni que tú seas, porque te estás metiendo en algo que no debes. ¿No? Y muchos me han dicho, pues sí, pero pues como que aquí en la iglesia como que no hay muchos para dónde escoger, ¿no? Así me han dicho, es verdad. O sea, ¿quién escoge? Pues no, nada más es esta la única iglesia. O sea, tú puedes ir y relacionarte con otro tipo de cristianos, de otras iglesias, ¿no? Pero por lo menos aseguras que va a una iglesia, ¿no? Oh, no tengo nada en contra de la gente que viene a conocer y que está aquí, ¿no? No, está bien, qué bueno que están aquí, qué bueno que vengan y que conozcan. ¿Y sabe qué? La gente acaba casándose con la persona que quiere. No me va a obedecer a mí. No va a decir, no, te voy a dejar, eres el amor de mi vida, pero el pastor dice que no, entonces te voy a dejar. No, van a dejar al pastor, van a dejar a la iglesia, van a dejar incluso a Dios, se van a ir, se van a casar y bueno, pues vamos a ver quién tiene la razón. Si eres tú la abusadora o soy, no, si es Dios el que tiene la razón o son ustedes los que tienen la razón, ya se verá, ¿no? ¿O no? Si Dios en su gran misericordia y en su gran amor les concede que conozcan, que regresen, que sigan adelante, qué bueno, bendito sea el Señor. Y le voy a decir una cosa, ese es mi caso, ¿verdad, Lolita? Porque cuando yo conocí a mi esposa, ella iba a la iglesia. Y yo era el peor de todos los que usted se puede imaginar. Y cuando me vieron dijeron, no, con todos menos él, ¿no? Y le llevaron a pastores de jóvenes, y le llevaron a líderes de alabanza, y les llevaron, no sé, le hicieron así una lista, un séquito a mi esposa para que conociera a otras personas. Pero ella dijo, no, 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 yo quiero a ese negro. Y aquí, heme aquí. Heme aquí 31 años después. Dios tuvo misericordia de nosotros. Nos la vimos muy, muy, muy difícil. Solo Dios y 2 o 3 personas por ahí saben todo lo que hemos tenido que batallar y sufrir y pasar. Pero bendito sea Él que tuvo misericordia. Pero dijera aquel, ¿qué necesidad? ¿No? Pero la necedad del hombre, la necedad de la mujer de decir, no, yo quiero esto. Yo quiero ir a fornicar. Anda pues, dice Dios. ¿Eso quieres? Órale pues. Y las consecuencias las hemos visto. Te va a ir así, te va a pasar esto, te va a pasar aquello, tus hijos van a sufrir esto, van a pasar aquello. ¿Eso quieres? Órale pues, adelante. Porque de Dios nadie se burla. ¿Amén? Ahí nadie dijo amén. Amén. De Dios nadie se burla.
Ay, Dios. Hijo, ve a Ezequiel 6:9. Bríncate Levíticos. Esa. Vamos a terminar. Cuando estén entre las naciones a donde los haya enviado, los sobrevivientes pensarán en mí. Se darán cuenta lo tanto que me rompió el corazón, que ellos hubieran tenido mentalidad y deseos de prostituirse. Ahí dice, regresa, cuando estén entre las naciones que los haya yo enviado. No los envió de paseo, no los envió de turistas. ¿Sabes cómo fueron? Cautivos, prisioneros, siervos. No tenían nada. No tenían casa, su ropa no les pertenecía, no tenían absolutamente nada. Y dice, se darán cuenta lo tanto que me rompió el corazón que ellos hubieran, dice, tenido mentalidad y deseos de prostituirse. Les dará asco esa maldad que practicaron y cómo se contaminaron. Ya no tendrán más ganas de seguir haciéndolo. Espero que no tengamos que ir hasta allá. Porque si tú estás y sigues en tu necedad de prostituirte espiritualmente, porque conozco a gente que supuestamente son cristianos, que van a que les lean la carta, que van a que les echen el tarot, o lo mismo, o el café, o ahora quién sabe, ahora te leen hasta las pompis. No sé si usted sepa, pero ahora hay una modalidad que te ven y te dicen, te está yendo así por esto, pero te ven el trasero y perdóname que se lo diga así, pero ahora hay hasta una modalidad de leer el futuro viéndote el atrás, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Entonces, ahora hay tantas cosas que, bueno, no solo ahora, sino siempre ha habido, pero si seguimos en nuestra necedad de prostituirnos, de mezclarnos, de adulterar lo que Dios nos ha dado, Dios va a permitir que sucedan cosas en nuestra vida para que tengamos que llegar a esto, a este arrepentimiento, de decir, ya no quiero, Señor. A mí me ha pasado. El Señor, amados, esto no es un juego. Yo, entre comillas, lo digo para los que nos escuchan, yo me decía cristiano para casarme con mi esposa. Yo iba a las reuniones con ellos para que me aceptaran. Me casé y viví una doble vida muchos años. Y no que hiciera yo cosas, pero yo decía el domingo, aleluya, gloria a Dios, y el lunes me comportaba como cualquier otro. Entonces, eso no es, hasta que un día Dios tocó mi corazón y dijo, hasta aquí. Y hubo un verdadero nacimiento, un verdadero cambio. Pero tuve que pasar por muchas cosas. Tuve que beberme mis lágrimas. Tuve que pasar un trago amargo. A donde dije, Señor, ya no quiero hacer esto. No quiero, permítame la expresión, revolcarme con otro. Quiero ser fiel a ti. Eso es lo que tenemos que hacer. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Amado Padre, queremos darte gracias primeramente por tu enseñanza, por tu palabra, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Señor, aquí está nuestra vida y tú conoces todo, lo más íntimo de nuestro ser, tú lo sabes. A ti nada se te puede esconder, a ti no se te escapa nada. Tú eres omnisciente, todo lo sabes. Tú eres omnipresente. Tal vez nos podemos esconder de muchas personas y hacer cosas que sabemos que no te agradan o que están muy mal.
pero de ti nadie se puede esconder. Dice el Salmo que aunque tomare las alas del alba y volare al extremo, ahí estás tú. Aún si en el mismo infierno, dice, estuviera, ahí estás tú también. Tú conoces todo. Y hoy estamos delante de ti, como si estuviéramos desnudos espiritualmente. No tenemos nada que cubra, Señor, que tape, que esconda nuestra vida delante de ti. Al estar en este momento delante de ti, en esta condición, a donde tú ves todo de nuestra vida, lo único que podemos hacer, Señor, es avergonzarnos de nuestro comportamiento y pedirte perdón. O llenarnos de soberbia y de orgullo y decir, a mí no me importa. Para aquellos que se llenan de orgullo y de soberbia, Señor, tú quebrántalos, tú muéstrales, tú convéncelos. Para aquellos que están avergonzados, Señor, para aquellos que piden perdón de todo su corazón, perdónalos, levántalos, Señor, y cumple, Señor, tus propósitos en ellos. Gracias, porque eres bueno, porque eres justo, por tu gran amor y tu gran bondad. Recibe, Dios amado, toda gloria y toda honra en Cristo Jesús. Amén, Padre. Amén.